dos cositas que le pasan al machaleño actualmente. La primera, que te llaman del Parque de la Paz a ofrecerte una bóveda y te dicen, muy buenas tardes, amigo, ¿ha pensado usted en la muerte? ¿Tiene un plan para su muerte? ¿Tiene un plan para la muerte de sus padres? Y tú no te quedas así como que uno cuando recibe esa llamada se queda mal, pues, o sea, uno recién comienza a procesar la plena, me voy a morir. Mi familia se va a morir, mis papás se van a morir, mi abuelita se va a morir. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Entonces ya de cierta forma te venden mediante el miedo, te venden tu bóveda, tu lápida. Y de esa forma como que el machaleño se va relacionando más con el tema de la muerte en un sentido monetario. Uh-huh. No solo te llaman, ya establecen casetas en el centro a darte los volantes y ven para que un plan y demás, plan familiar. La muerte te respiren del cuello. Y es que cómo no, pues hermano, mira, tengo unos datos aquí bacanos. El área por metros cuadrados de los cementerios de Machala. El cementerio general tiene 50.000 metros cuadrados. Cementerio general. El municipal Villavalosa, que solo en la administración de Mario Minuche, tenía una vida ese municipio de 25 años. O sea, ya estamos a 2 años de que ese cementerio se debe expandir o repotenciar. Y pero ese cementerio es vertical. Claro, y se puede alargar. Y esos terrenos están vacíos por allá. Claro. Pero ahora no sé, pues si viene otro Quirola y quiere dar los terrenos. Ojalá que sí, el otro Quirola debería decir, sí, también los terrenos para mi gente. Entonces las áreas del municipal Bota todo Quirola. Es de 36.547 metros cuadrados. Pero el privado, que es el Parque de la Paz, el que te llama y el que tiene chance todavía para seguir metiendo cualquier cuerpecito ahí, tiene 62.696 metros cuadrados. Eso es más grande que el amor que siento por tu ñaña. Y es más grande, o sea, si sumamos los dos municipales, son un poquito más que el privado. Ajá. Pero el privado, brother, lleva del 2002, recién lleva 21 años. Claro. ¿Cómo no estarte llamando? Y chuta, y sí es verdad que es como en el tema de la salud. A veces tú dices, bueno, tenemos salud gratuita en el Hospital Teófilo Dávila, pero prefiero irme a uno privado porque me atienden más rápido, tengo ciertos beneficios. Y lo mismo pasa con el tema de la muerte. Tú puedes ya ir separando, haciendo el papeleo para el cementerio general, pero es mucho más ágil el trámite en el cementerio Parque de la Paz, en el privado. Es más caro, pero es más rápido, es más efectivo y aparte te olvidas un poco del tema del velorio, te olvidas un poco del tema del transporte, porque ya es un combo completo. O sea, no, este programa no está auspiciado por el Parque de la Paz y si así fuera, así como cuando auspician las urbanizaciones, también denos un par de tumbas para tener y por si acaso, uno nunca sabe qué va a decir, qué barra basada va a decir en este micrófono y le quieran dar el vire. Claro.